Antes de elegir un candidato para poder convertir un vehículo, tenemos que percatarnos de algunas variables muy interesantes que, si no nos damos cuenta desde un inicio, puede ser que repercuten negativamente luego de haber convertido el vehículo. Por ejemplo, pasan muchos casos donde uno elige un vehículo, ¿cierto? Porque uno tiene algún tipo de cariño o te gusta un modelo de vehículo, ¿cierto? Sin embargo, el vehículo puede estar en muy malas condiciones, ¿ya? Por ejemplo, una variable muy relevante, que es la que impacta en la mayoría de los vehículos, es la variable de óxido, ¿ya? El óxido no solo está en las capas superficiales, sino que el óxido también se encarga de debilitar los materiales, ¿ya? Recordemos, imaginemos que este es un metal, ¿cierto?, del chasis de tu vehículo. Nosotros vamos a detectar óxido en esta capa, ¿ya? Y muy probable que con diferentes productos nosotros podamos remover ese óxido. Sin embargo, hay veces que el óxido, ¿cierto?, genera ciertas fisuras que muchas veces no son muy percibibles desde el exterior, ¿ya? Por lo tanto, este material está totalmente debilitado. Prácticamente esta zona no va a ejercer ningún esfuerzo al momento de tener que resistir alguna carga, ¿ya? Por lo tanto, es muy relevante detectar primero visualmente si existe óxido o no, tanto en el envolvente del vehículo como en el chasis del vehículo, es decir, la parte más estructural que va a soportar carga. Tenemos que darnos cuenta, ¿cierto?, si existe algún tipo de óxido. Como segundo punto, tenemos que fijarnos en todos los elementos móviles, es decir, las bandejas de suspensión, las rótulas que, ¿cierto?, sujetan a lo mejor el sistema de dirección, los frenos, el sistema de frenos. Tenemos que percatarnos qué nivel de grietas tiene, si fue rectificado, cómo fue su mantenimiento, ¿ya? Muchas veces los autos convertidos, efectivamente, nosotros no intervenimos la parte de suspensión, dirección, ¿cierto?, los sistemas de transmisión, a lo mejor el chasis, los sistemas eléctricos, nosotros no intervenimos esos sistemas. Sin embargo, son sistemas que nos van a acompañar durante 10 años más. Por lo tanto, tenemos que darnos cuenta si está apropiado o no esos sistemas. Muchas veces, al montar el sistema eléctrico, el motor eléctrico, controlador, banco, batería, ya nos puede ser que al anclarnos al chasis nos demos cuenta que el chasis no aguanta este nivel de carga, ya, lo que produce a lo mejor después algún tipo de desperfecto. Por lo tanto, tenemos que darnos cuenta de eso. Por otro lado, todo lo que impacte en elementos móviles, ¿ya? Rodamientos, por ejemplo, ¿ya? La masa de los vehículos, los neumáticos, en qué condiciones se encuentran, los sistemas de dirección, el anclaje del eje cardánico del sistema de dirección, ¿ya? Cómo se sujetan los asientos al chasis. A lo mejor puede ser que el vehículo resista un año más y nosotros pusimos un kit que aguanta a lo mejor 10 años más. Por lo tanto, todo tiene que ser coherente, tanto la parte de confortabilidad del vehículo como el sistema mecánico, como este nuevo sistema de potencia eléctrico que estamos instalando. Para poder calcular la autonomía que necesitamos de nuestro vehículo eléctrico, o inclusive la potencia que necesitamos en un auto eléctrico, tenemos que entender primero qué vehículo eléctrico vamos a analizar y cuántos kilómetros son los que necesitamos andar. Por ejemplo, un taxista que anda 300 kilómetros al día no es lo mismo que una persona a lo mejor que anda 30 kilómetros al día, ¿ya? El taxista anda por definición 10 veces más que una persona común y corriente, ¿ya? En primer lugar, tenemos que entender, por ejemplo, un vehículo pequeño, ¿cierto?, versus, por ejemplo, una camioneta, por ejemplo, una F-150, ¿cierto? En primer lugar, ¿qué aspectos diferentes tenemos? Primer punto, la masa del vehículo, ¿ya? Por ejemplo, un vehículo City Car puede estar entre los 800 a 1300, 1500 kilos, ¿ya? Mientras que una camioneta muy probable que esté a lo mejor entre 1500 a 3000 kilos, 2700 kilos, ¿ya? Por lo tanto, la masa es una primera variable que te va a impactar en la potencia que tú vas a necesitar. Recuerda que este va a ser un lastre que tú vas a tener que acarrear con tu motor eléctrico, ¿ya? Como segundo punto tenemos la aerodinámica. La aerodinámica es una variable muy relevante después quizás de los 50 o 45 km por hora, ¿ya? Es la variable más relevante de tu sistema. Por lo tanto, se da por definición que las camionetas más grandes son camionetas menos aerodinámicas, ya que tienen una mayor cantidad de superficie en contacto con el fluido y tampoco tienen una buena, ¿cierto?, una suavidad para poder fluir, ¿cierto?, por el fluido, que en este caso es el aire, ¿ya? Por lo tanto, como primer punto, aquí también el vehículo City Car
sí cumple con ello, ya que es mucho más eficiente que una camioneta grande, ¿ya? ¿Por qué? Porque tiene menos sección de choque con el fluido y muchas veces, por ejemplo, un escarabajo nos damos cuenta que tiene ciertas curvas que hacen que vaya fluyendo de buena forma, ¿ya? No ha sido una camioneta muy elevada que tiene secciones muy planas inclusive, ¿ya? Otro aspecto relevante es la rodadura, ¿ya? La rodadura la vamos a entender como la capacidad de rodar, ¿cierto?, de los neumáticos, ¿ya? Tiene relación también con la sección de los neumáticos, el ancho de los neumáticos, el tipo de material de los neumáticos, la huella que deja. Vamos a darnos cuenta que los vehículos grandes en la superficie, ¿cierto?, dejan una huella bastante grande, ¿cierto? Y la magnitud de esa huella que deja en el piso va a impactar en mayor resistencia al rodado, ¿ya? La rodadura tiene una componente que es estática, es decir, hay una rodadura que es para sacar el auto desde 0 km por hora y otra que es dinámica, es decir, que depende de la velocidad, ¿ya? Tiene dos componentes. Generalmente tiene relación también con la normal del vehículo, es decir, esta fuerza reactiva al peso que ¿cierto?, emerge desde el piso. Por lo tanto, vamos a entender que el vehículo grande, al tener mayor masa, va a tener una mayor normal, lo que va a impactar en una mayor cantidad de fuerza rodadura. Por lo tanto, en estos tres aspectos, que son los aspectos principales, el vehículo, ¿cierto?, más pequeño, con un perfil más city car, es el más apropiado para poder abordar un tipo de proyecto de electromovilidad, ¿ya? Por eso los vehículos eléctricos de fábrica son vehículos de aluminio, que se piensa mucho en la aerodinámica. Vamos a entender, imaginemos el Tesla Model S, las manillas que son para abrir las puertas se esconden inclusive, simplemente para apelar a este aspecto aerodinámico que es muy relevante respecto a una perspectiva energética, ¿ya? Otro aspecto muy interesante, imaginemos un City Car que de fábrica tiene 80 HP de potencia, ¿ya?, en motor a combustión. No necesariamente tú tienes que colocar un motor eléctrico de 80 HP. Recordemos que la curva de potencia de un motor a combustión alcanza su máximo potencia en un punto, ¿ya?, al igual que el torque. Son puntos de alta revolución del motor a combustión para alcanzar ese nivel de potencia y torque, ¿ya? Recordemos que el motor eléctrico contamos inmediatamente con el torque máximo y la potencia máxima la podemos alcanzar inclusive a revoluciones inferiores que el motor a combustión, ¿ya? Por lo tanto, generalmente se da una lógica que el 60%, ¿ya?, de la potencia de un motor a combustión aplica a un motor eléctrico, ¿ya? En este caso estamos hablando que para un City Car del orden de 50 a 60 HP de potencia eléctrica máxima, estamos muy bien para un vehículo del orden de 80 a 85 HP de potencia en combustión, ¿ya? Esa lógica del 60% aplica también a los vehículos a combustión que son de mayor envergadura, más grandes, ¿ya? Por lo tanto, esa es la regla que sugerimos nosotros en este curso para poder interpretar y calcular las potencias admisibles del sistema. Por otro lado, ¿cómo calculamos la autonomía? ¿Ya? Muy probable que debido a todas estas variables de eficiencia energética, el vehículo City Car va a tener un rendimiento a lo mejor, imaginemos, de 7 km por kWh. Mientras que a lo mejor un vehículo como una F-150 o un vehículo muy grande va a tener quizás rendimientos del orden de 2 km por kWh, ¿ya?, o 3 km por kWh. Con ese cálculo podemos, por ejemplo, si nosotros necesitamos a lo mejor sortear una cantidad de autonomía de 100 km, ¿cierto? La autonomía con un City Car va a ser simplemente 100, ¿cierto?, dividido 7 km por kWh. Por lo tanto, vamos a necesitar esta división, ¿cierto?, nos va a reflejar la cantidad de autonomía, la cantidad de energía en baterías que vamos a necesitar para sortear 100 km, que va a ser del orden de 14,2 kWh. ¿Ya? Esa es la cantidad de energía para sortear, ¿cierto?, 100 km. Por otro lado, en este caso de esta camioneta, la autonomía, ¿cierto?, va a ser 100 km dividido 2 km kWh. Los kilómetros se van, ¿cierto? Y simplemente nos va a dar una autonomía de 50, o sea, vamos a necesitar una cantidad de energía de 50 kWh para poder sortear 100 km. Por lo tanto,
aquí queda claro que las variables mecánicas, inclusive de diseño como la masa, aerodinámica, rodadura, son súper relevantes para poder definir la autonomía total de tu sistema. Para el cálculo de la sección del cable, primero que todo tenemos que identificar qué tipo de proyecto estamos tratando. Es decir, si vamos a calcular un cable monofásico, ¿cierto?, en corriente alterna, trifásico, o vamos a calcular un conductor que va a estar sometido a una corriente continua, ¿ya? Para los tres casos vamos a mostrar la ecuación asociada, ¿cierto?, para el cálculo de esta sección, ¿ya? En primer lugar tenemos la ecuación que rige para los conductores basado en una corriente continua, ¿ya? Donde tenemos en primer lugar un múltiplo de 2, ¿cierto?, por la resistividad, que depende de variables del material, ¿cierto? No es lo mismo la resistividad del cobre, el aluminio u otro tipo de, ¿cierto?, de conductor. Tenemos el largo del conductor, tenemos la intensidad de corriente que va a pasar por ese conductor, ¿cierto? Y tenemos obviamente el voltaje que va a estar sometido, ¿cierto?, la diferencia potencial que va a estar sometido. Por otro lado tenemos el cálculo de la sección por un conductor, ¿cierto?, que está sometido a una condición monofásica, ¿ya? Porque tenemos el múltiplo de 2, al igual que la ecuación anterior, resistividad, que tiene también relación con el material, ¿cierto?, la materialidad del conductor, el largo del conductor, la corriente asociada, el coseno de phi, ¿cierto?, que tiene relación con este circuito, y obviamente el voltaje asociado en este caso. Y para el caso de una corriente trifásica es prácticamente igual que la ecuación de corriente monofásica, solo que está aquí asociado el múltiplo de raíz de 3, que tiene relación con este circuito trifásico. Recordemos que delta V es la caída de tensión admisible con la que tú estás diseñando, ¿cierto?, la sección de tu conductor, ¿ya? Eso tiene relación con los criterios de diseño para poder dimensionar este circuito eléctrico. Recordemos que para poder comprar esto, ¿cierto?, con algún proveedor local, generalmente ellos tienen fichas técnicas con las que van a poder entender si tu conductor va a estar sometido a lo mejor a una condición de refrigeración, o a lo mejor va a estar sometido a una condición aislada, donde quizás va a estar bajo algún ciertos elementos que debido a su particularidad de material no va a poder refrigerarse, ¿cierto? Todo estas variables están tabuladas según a lo mejor también fichas técnicas que tienen tus fabricantes en tu ciudad.